sobre vuestros caminos estáis sembrando sin cosechar, porque coméis y no saciáis. Sendas antiguas, vidas ejemplares de ayer para cristianos de hoy. Fueron grandes hombres de Dios que pasaron por este mundo dejando una huella importante en la historia. Su servicio a Dios era la principal motivación en sus vidas. El Espíritu Santo les perfeccionó y les dio el poder y la confianza necesarios para enfrentarse a gigantes, leones, ejércitos, fuegos impetuosos, tormentos y cualquier enemigo que se pusiese delante. Llenará de su gloria. Sendas antiguas. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Sendas antiguas. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Sobre vuestros caminos estáis buscando. Sendas antiguas. David Wilkerson. David Wilkerson nació el 19 de mayo de 1931 y falleció el 27 de abril del año 2011. Fue un reconocido pastor cristiano estadounidense, escritor y autor de cerca de 40 libros acerca del cristianismo, de los cuales destacan especialmente La visión y La cruz y el puñal, el cual fue un bestseller. Asimismo, fue fundador y pastor principal de la iglesia de Times Square en Nueva York y de las organizaciones cristianas Desafío Juvenil y Desafío Mundial. David Wilkerson nació en 1931 en Indiana. Fue el segundo hijo de una familia de predicadores cristianos pentecostales y fue criado en Pensilvania, en una casa llena de Biblias. Su padre, Kenneth, era ministro, al igual que su abuelo paterno. Según el propio testimonio de Wilkerson, a los 8 años fue bautizado con el Espíritu Santo. El joven Wilkerson comenzó a predicar a los 14 años. Después de la secundaria, Wilkerson ingresó en el Colegio Central Bíblico en Springfield, Montana. El instituto donde estudió estaba afiliado a las Asambleas de Dios. En 1952 fue ordenado como ministro. En 1953 contrajo matrimonio con Gwen Wilkerson. David empezó a predicar como pastor en iglesias de Pensilvania. Una noche cerca de 1957, Wilkerson estaba viendo el programa Late Show, cuando de pronto preguntó: ¿qué pasaría, Señor, si yo vendiera el televisor y pasara ese tiempo orando? Después de vender su televisión, Wilkerson comenzó a dedicar 2 horas de la noche a la oración, hasta que en una ocasión, al tratar de orar, David se sintió fuertemente impulsado a leer una revista Times que estaba en su escritorio. Después de preguntar: Dios, ¿hay algo que quieres que vea?, el joven se encontró con la historia de un niño con poliomielitis llamado Michael Farner, que había sido asesinado en Nueva York por un grupo de adolescentes que eran miembros de una pandilla conocida como los Dragones Egipcios. En febrero de 1958 decidió trasladarse a dicha ciudad, esperando poder hablar con ellos. Al llegar, Wilkerson fue a la corte en la que los jóvenes estaban siendo enjuiciados. Entró en la sala, pidió al juez de la corte permiso para poder decirles algo. El juez hizo que los expulsaran del lugar. Al salir, alguien fotografió a Wilkerson y con su foto se conoció en el momento como el predicador que había interrumpido el caso de los pandilleros. Poco después, David dejó la ciudad, mas a su regreso, su abuelo lo animó a continuar con su evangelismo. David se fijó el propósito de ayudar y predicar el evangelio a miembros de bandas delictivas, pandillas y drogadictos de la ciudad, como aquellos a los que en un inicio pretendía predicar.
En 1958 fundó la organización Desafío Juvenil en Brooklyn, con dicho propósito. En 1963 publicó su libro La Cruz y el Puñal, donde recopilaba vivencias acerca de su ministerio con los pandilleros. En dicho libro, Wilkerson hablaba de la conversión de Israel Narváez y su amigo Nicky Cruz, quien era el líder de la pandilla Mau Maus y quien más tarde se convertiría al cristianismo. El libro llegó a ser un bestseller con más de 50 millones de copias en más de 30 idiomas. En 1970, la historia se llevó a la pantalla grande, en una película homónima en la que Pat Bone hizo el papel de Wilkerson y Eric Estrada el papel de Cruz. El 22 de septiembre de 1971 creó la organización Desafío Mundial y con esta como plataforma fundó la iglesia de Times Square en Nueva York en 1987, en una época en la que Times Square era mal vista y reconocida por ser una zona frecuentada por prostitutas, fugitivos, adictos a las drogas, indigentes y estafadores, y cerca de centros de show en vivo y salas de cine para adultos. El pastor David Wilkerson fundó la iglesia con el objetivo de crear un lugar de encuentro y ayuda espiritual para todas las personas que necesitaban a Dios. Respecto a su denominación cristiana, a pesar de que algunas fuentes lo catalogan como evangélico o pentecostal, oficialmente Desafío Mundial no aboga por ninguna creencia denominacional, y en diversas ocasiones se ha afirmado como una iglesia no denominacional. Esto hace de la iglesia de Times Square una iglesia interdenominacional, que recibe a personas de todas las denominaciones, nacionalidades, nivel socioeconómico, etc. Durante su predicación, Necesitas del bautismo del Espíritu Santo, Wilkerson dijo: No estoy predicando una doctrina denominacional. Esta iglesia no pertenece a ninguna denominación. No somos Asamblea de Dios, no somos bautistas, no somos metodistas, no somos católicos. Solo somos gente del Espíritu Santo que creemos en este libro. Wilkerson no predicaba en nombre de ninguna denominación específica, mas sin en cambio se centraba en predicar de forma bíblica la búsqueda de Dios a través del conocimiento y una relación personal con Jesucristo y la experiencia del Espíritu Santo. Wilkerson afirmaba escuchar al Espíritu Santo como un niño escucha a su padre, de haber recibido numerosos mensajes y visiones importantes de parte de él. En general, David es reconocido como un predicador radical y muy destacado dentro de la comunidad cristiana, que enfatizaba especialmente los aspectos de la oración, la santidad, el arrepentimiento y la justicia en la vida cristiana. En diversas ocasiones, la temática de sus sermones consistía en el rechazo al pecado, a la apostasía y al sectarismo de los falsos profetas. Uno de sus sermones más memorables se titula Un llamado a la angustia. Y miro la escena religiosa completa de hoy y todo lo que veo son invenciones y ministerios de hombres y carne. No tienen mayor poder, no tienen impacto en el mundo. Y veo más que el mundo está viniendo e impactando a la iglesia antes que la iglesia impactando al mundo. Veo que la música se apodera de la casa de Dios, el entretenimiento apoderándose de la casa de Dios. La obsesión con el entretenimiento en la casa de Dios, un aborrecimiento a la corrección y un aborrecimiento al reproche. Nadie quiere escuchar más de esto. ¿Qué pasó con la angustia en la casa de Dios? ¿Qué pasó con la angustia en el ministerio? Es una palabra que no escuchas en esta era mimada. No la escuchas. Angustia significa dolor y aflicción extremo. Las emociones están removidas que se vuelven dolorosas. Un agudo dolor interno, sentido profundo por las condiciones acerca de ti, en ti o a tu alrededor. Angustia, dolor profundo, pena profunda, agonía del corazón de Dios. Nos hemos aferrado a nuestra retórica religiosa y nuestro discurso del avivamiento, pero nos hemos vuelto tan pasivos,
Toda pasión verdadera nace de la angustia. Toda pasión verdadera por Cristo viene de un bautismo de angustia. Busca en la Escritura y encontrarás que cuando Dios determina restaurar una situación en ruinas, comparte su propia angustia por lo que Dios vio que estaba pasando su iglesia y su pueblo. Y encontrará un hombre que ora y tomará a ese hombre y literalmente lo bautizará en angustia. Lo encuentras en el libro de Nehemías. Jerusalén está en ruinas. ¿Cómo va a tratar Dios con esto? ¿Cómo va a restaurar Dios las ruinas? Amigos, mírenme, Nehemías no era un predicador, era un hombre de oración. Dios encontró a un hombre que no tendría solo un instante de emoción, no solo alguna gran explosión repentina de preocupación para luego dejarla morir. Dijo, no, me quebranté y lloré y me lamenté y ayuné. Luego empecé a orar día y noche. ¿Por qué los otros hombres, por qué ellos no tuvieron una respuesta? ¿Por qué Dios no los usó en la restauración? ¿Por qué no tuvieron ni una palabra? Porque no había señales de angustia, ni un llanto, ni una palabra de oración. Está todo en ruinas. ¿Te importa que hoy en día, te importa algo que la Jerusalén espiritual de Dios, la iglesia, está ahora casada con el mundo? Que haya tanta frialdad arrasando la tierra. Más cerca que esto, ¿te importa la Jerusalén que está en nuestros propios corazones? La señal de ruina que está desaguando suavemente el poder espiritual y la pasión. La ceguera ante la tibieza, ante la mezcolanza que está introduciéndose sigilosamente. Eso es todo lo que el demonio quiere hacer, sacar la lucha de ti, eliminarla. Así no trabajarás más en la oración y llorarás más ante Dios. Puedes sentarte a ver televisión y tu familia se irá al infierno. Déjame preguntarte, lo que acabo de decir, ¿te ha condenado en algo? Hay una gran diferencia entre angustia y preocupación. Preocupación es algo que empieza a interesarte. Te interesa un proyecto, o una causa, o un asunto, o una necesidad. Quiero decirles algo que he aprendido a lo largo de todos estos años, 50 años de predicación. Si no nace de la angustia, si no ha nacido del Espíritu Santo, donde lo que viste y oíste de la ruina que te llevó a ponerte de rodillas, te derribó en un bautismo en angustia, donde comenzaste a orar y buscar a Dios. Lo sé ahora. Oh, Dios mío, sí que lo sé. Hasta que estoy en agonía, hasta que he sido angustiado sobre el asunto. Y todos nuestros proyectos, todos nuestros ministerios, todo lo que hacemos. ¿Dónde están los maestros de escuela dominical que lloran sobre niños que ellos saben que no están escuchando, se irán al infierno? ¿Ves? La verdadera vida de oración comienza en el lugar de la angustia. Si dispones tu corazón para orar, Dios va a venir y empezar a compartir su corazón contigo. Tu corazón comienza a gritar, oh Dios, tu nombre está siendo blasfemado, tu Espíritu Santo está siendo ridiculizado. Desde afuera el enemigo está intentando destruir el testimonio de la fidelidad del Señor y tenemos que hacer algo. No va a venir renovación, ni avivamiento, ni despertar hasta que no le dejemos quebrantarnos una vez más. Amigos, se está haciendo tarde y se está volviendo grave. Por favor, no me digas que estás preocupado. Cuando pasas horas frente a la internet o a la televisión, vamos. Señor, es necesario. No soy lo que era, no estoy donde se supone que debo estar. Dios, no tengo tu corazón o tu carga. He querido que sea fácil. Solo quería ser feliz.
Pero Señor, el verdadero gozo viene de la angustia. No hay nada carnal que te pueda dar gozo. No me importa cuánto dinero ni qué clase de casa nueva, no hay absolutamente nada material que pueda darte gozo. Solo lo que es llevado a cabo por el Espíritu Santo cuando le obedeces y adoptas su corazón. Construye los muros alrededor de tu familia, construye los muros alrededor de tu propio corazón. Hazte fuerte e inexpugnable contra el enemigo. Dios, esto es lo que queremos. Muchos de los escritos de Wilkerson tienen connotaciones proféticas, pero destaca especialmente su libro La Visión, escrito en abril de 1973. Wilkerson afirma haber recibido una visión revelada por el corazón de Dios sobre el futuro de los Estados Unidos. En el capítulo 2 del libro, David Wilkerson afirmó que Estados Unidos experimentará los terremotos más trágicos de su historia y que serán tan violentos que todas las cadenas televisivas suspenderán la programación para cubrir el reporte de los eventos durante todo el día. Asimismo, Wilkerson escribió que posiblemente, también en Japón, experimentaría otro terremoto. Diversos lectores han interpretado que posiblemente la profecía se refería al pasado terremoto de Japón en marzo del 2011. Algunas otras de las predicciones que postulaba sobre su visión de los tiempos finales en Norteamérica, referente a sus eventos futuros, incluyen: una confusión económica de alcance mundial que afectará a los trabajadores asalariados de todo el mundo. Recesión económica en varios países. Caída del dólar en Estados Unidos y de la economía en Japón y Canadá. Devaluación en el precio y valor del oro. Emigración de la población de las ciudades al campo. Aumento excesivo de precios en tierras de labor. Drásticos cambios en el tiempo, fenómenos naturales y variaciones atmosféricas. Terremotos violentos en Estados Unidos y otros países. Derrumbe moral en las cadenas de televisión. Asimismo, en sus últimos años, Wilkerson solía dar otras advertencias de futuros disturbios raciales y desastres naturales en su blog David Wilkerson Today. En 2009 escribió: una calamidad estremecedora en la tierra está a punto de suceder. Todos vamos a temblar, incluso los más piadosos entre nosotros. En marzo del 2008, durante un sermón, David Wilkerson declaró: «El Señor me ha mostrado que voy a morir. El Señor me ha mostrado que mi tiempo ha llegado». El miércoles 27 de abril del 2011, Wilkerson conducía en dirección este en la carretera Ruta 175 de Texas, donde perdió la vida. Según los reporteros oficiales, David Wilkerson, que iba conduciendo el automóvil, se movió al carril contrario mientras un camión se dirigía al oeste. El conductor del camión vio el vehículo y trató de esquivarlo, pero aún así colisionó de frente. Se desconoce qué hizo que Wilkerson se pasara al carril contrario. Su esposa, quien viajaba también en el turismo, fue trasladada de emergencia al hospital junto con el conductor del camión. Wilkerson fue declarado fallecido en el mismo lugar del accidente. El 14 de mayo del año 2011 se rindió un servicio en memoria de David dirigido a cargo de su hijo, el pastor Gary Wilkerson, y su hermano, el pastor Don Wilkerson, en la iglesia de Times Square, el cual se transmitió en vivo en distintas partes de Nueva York y Estados Unidos, así como por internet, recibiendo más de 1 millón de personas online. No cabe duda que este hombre de Dios, llamado David Wilkerson, ha dejado un legado importante para muchas personas de su generación, con su vida dedicada a Dios en la extensión de su reino a través de la predicación del Evangelio en todo el mundo. También señalar sus obras literarias, entre las que destacamos La cruz y El puñal. La cruz y el puñal fue escrito en el año 1962 por David Wilkerson
Este libro es probablemente el más famoso del repertorio de El Pastor, habiendo vendido más de 15 millones de copias distribuidas en más de 30 idiomas. En él se narra la historia de la conversión de Nicky Cruz. También se realizó una película del mismo. La cruz y el puñal. ¿Cómo empezó todo? Todo tiene su inicio una noche mientras estaba sentado en mi estudio leyendo la revista Time. Simplemente volví una página y a primera vista parecía que no había nada que me interesara. La página mostraba un dibujo a pluma de un juicio que tenía lugar en la ciudad de Nueva York, a 350 kilómetros de distancia de mi casa en la zona rural de Pensilvania. Yo nunca había estado en Nueva York y nunca había querido ir, excepto tal vez para ver la Estatua de la Libertad. Volví la página y algo me llamó la atención. Eran los ojos de una figura en el dibujo, un niño. Él era uno de los 7 niños en un juicio por asesinato. Sostuve la revista más cerca para tener una mejor visión. El artista había captado una mirada de desconcierto, de odio y desesperación que se reflejaban en el rostro de aquel chico joven. De repente me puse a llorar. ¿Qué pasa conmigo?, me pregunté. Impaciente me sequé las lágrimas. Entonces miré a la imagen con más cuidado. Los chicos eran todos adolescentes. Eran miembros de una pandilla llamada los Dragones Egipcios. A los dibujos de los muchachos les seguía la historia de cómo habían ido a un parque en la ciudad de Nueva York, donde habían atacado brutalmente y muerto a Michael Farmer, un joven de 15 años de edad que sufría de poliomielitis. Armados de cuchillos, los 7 muchachos habían asestado a la víctima 7 puñaladas en la espalda, para luego golpearlo en la cabeza con cinturones de cuero reforzados. La historia literalmente me revolvió el estómago. En nuestro pequeño pueblo de montaña, tales cosas parecían misericordiosamente increíbles. Sin embargo, yo estaba atónito por el siguiente pensamiento que surgió en mi cabeza. Se me ocurrió ir a Nueva York y ayudar a esos chicos. La idea me asustó. Sería un tonto si hacía eso. Razonaba y pensaba, yo no sé nada acerca de chicos como estos, y no quiero saber nada. Era inútil, la idea no se iba. Yo iba a ir a Nueva York, e iría mientras que el juicio aún estaba en curso. Este viaje cambió su vida para siempre. La carga de David Wilkerson por los perdidos de la ciudad aumentó, y dio a luz Teen Challenge, Desafío Juvenil, un ministerio a nivel nacional para alcanzar a personas con hábitos que controlan su vida. Un programa de recuperación basado en la Biblia. Un ministerio enfocado a ayudar a adolescentes con problemas, pandilleros, drogadictos y alcohólicos. Y ha sido reconocido como uno de los más eficaces de su clase. Con David Wilkerson concluimos esta etapa de programas de Sendas Antiguas, dejando la puerta abierta al poder y al amor de Dios que mediante Jesucristo nos ha sido dejado un legado de ejemplo y de servicio, como el de estos hombres y mujeres de Dios, para que como tantos otros que no fueron mencionados y otros muchos que seguro lo serán, quede reflejado en la biografía de todos ellos su ejemplo y dedicación a la obra del Señor, así como están escritos sus nombres en el libro de la vida, libro que Jesús ha firmado y sellado con su sangre. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen.